Bueno, ya hemos terminado con nuestro estudio del Pentateuco o la ley, la Torah, y vamos adelante, vamos a mirar un poco la historia, los libros históricos de la Biblia. No vamos a pasar tanto tiempo en eso porque en otra clase cubrimos más en detalles la historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel. Pero quiero mencionar un poco de la historia para que podamos mantener todo en contexto. Uno de los problemas que tenemos como creyentes en el estudio del Antiguo Testamento es que no está escrito en una manera cronológica. Que lo que quiero decir eso es que se parece a leer la Biblia que los profetas fueran después del tiempo de los reyes y los salmos fueran escritos en otra época, pero por la verdad no es así. Y los profetas sirvieron durante los tiempos de los reyes y los salmos fueron escritos a varios tiempos y el libro de Proverbios fue escrito por rey Salomón. Entonces se confunde un poco en nuestro estudio para intentar de ponerlo en el orden correcto cronológicamente. En la línea panorámica de tiempo que ustedes recibieron al inicio de este estudio, encuentra ya todo en orden, ¿ok? En el orden correcto de cómo está escrito o las épocas en cual cada libro está escrito. Y vale la pena usar eso para mantenerlo en el contexto correcto en nuestra mente. En esta clase vamos a cubrir básicamente 3 libros. Vamos a hablar de Josué y de los jueces y del libro de Ruth. ¿Okay? No voy a tomar mucho tiempo con cada uno, pero quiero familiarizarse con estos libros y lo que está en ellos. ¿Okay? Vamos primeramente al libro de Josué. Este libro trata con la vida y liderazgo de Josué como líder sobre Israel, que inició a la muerte de Moisés, fue el líder que siguió Moisés, hasta que la fin de vida de Josué, cuando él se murió. Estamos hablando de los años 1451 a.C. hasta 1427. Básicamente un periodo de 24 años, ¿ok? El libro fue escrito por Josué su mismo, como su memoria, su autobiografía, podemos decir, con la excepción de los últimos 5 versos que fueron escritos por alguien otro, porque habla de su muerte, y obviamente después de morirse no podía escribirlo. Yo escribo mucho, pero no espero escribir nada después de mi muerte, ¿ok? Durante este tiempo, básicamente lo que pasó en el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, es que entraron, conquistaron y inhabitaron la tierra prometida. Si recordamos del libro de Éxodo, de la historia con Moisés, Moisés les sacó de Egipto y se fueron al desierto, y allá en el desierto recibieron los 10 mandamientos y toda la ley, en efecto. Y Dios les mandó y la gente no obedecieron a Dios y murmuraron en contra de Dios. Y por eso no podían entrar en la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, mandaron unos 12 espías, uno de cada tribu, para entrar en la tierra prometida, y entre cuales fue este mismo Josué. Y de los 12 tribus, nada más 2 regresaron con buen reporte, Josué y Caleb. Y ellos dirán: vamos a entrar, podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y los otros 10 dijeron: no podemos hacerlo, es una tierra muy buena, es muy fructífero, es muy bendecido, es muy rico, pero la gente allá son como gigantes. Y porque la gente allá son tan fuertes y somos tan débiles, no podemos entrar y no podemos captar la tierra. Pues por eso no entraron, tuvieron que andar en el desierto, haciendo vuelta tras vuelta allá en el desierto por 40 años. Y esperando que esta generación murió antes que pudieran entrar. Pero Josué y Caleb no murieron. Y ellos entraron. Todo lo demás de los adultos que estuvieron adultos a este tiempo, que votaron de no entrar, se murieron. Pero Josué y Caleb quedaron fuertes y entraron en la tierra prometida. Y aquí tenemos Josué tomando el lugar
como el líder sobre Israel después de la muerte de Moisés. ¿Okay? Moisés no pudo entrar tampoco porque aunque fue un varón excelente, un varón humilde, un varón que hizo mucho, que Dios usó, una vez que Dios le mandó, desobedeció. Tenemos que tomar en cuenta que el precio de no obedecer a Dios es muy alto. No morimos por nuestra falta de obediencia. No vamos al infierno por una falta, pero siempre hay consecuencias. En el caso de Moisés, la consecuencia de su desobediencia fue que no podía entrar. Entonces, antes de entrarnos en este libro, al fin de Torah, encontramos que Moisés se separó del pueblo y murió en las montañas, escondido del pueblo. Y creo que fue hecho así para que la gente no tomara a Moisés y le pusieran su cuerpo muerto como un ídolo. ¿Ok? Pues entonces empezamos el libro de Josué en capítulo 1, con Dios hablando a Josué y mandándole ser líder, ser fuerte y obedecer a Dios y entrar y hacer. Quiero que tomen un momento, un tiempo y lea el primer capítulo de Josué. Lo que Dios dijo a Josué, muy, muy excelente. Podemos sacar mucha riqueza por nuestras vidas de esta plática entre Dios y Josué. ¿Ok? Bueno, adelante. Entonces, podemos dividir este libro básicamente en 4 partes, un bosquejo muy breve. ¿Ok? La primera parte trata como introducción preparación para entrar en la tierra prometida. Segundamente tenemos la conquista de Canaán. Terceramente, la división de la tierra prometida entre las 2 tribus de Israel. Y la última parte, la muerte de Josué y Eleazar, quien fue el sumo sacerdote. ¿Ok? Básicamente eso es un bosquejo breve de este libro. La importancia de este libro es así, que se muestra cómo Dios cumplió su promesa a su pueblo. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Sus promesas. Quiero mostrarles aquí un verso muy importante que no es de este libro, pero se afecta mucho este libro. Es el capítulo 33 de Éxodo, el verso 11. Dice aquí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él, Moisés, volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Unas cosas que quiero mencionar de eso, ¿ok? Bueno, Moisés y Dios hablaron mucho, podemos ver eso, ¿ok? Pero, ¿cómo se preparó Dios este joven, este varón Josué, para ser líder tras Moisés? Unas cosas. Número 1, se quedó con Moisés. Entonces aprendió no solamente como de clases, no solamente de sentarse y escuchar a un maestro, sino de su vida. Eso es muy importante en el proceso de aprendizaje. Es que uno aprende del ejemplo, de su carácter, de su manera de actuar, de su santidad. Si no tienes un líder, si no tienes un mentor a cual tú puedes confiar, espero que es su pastor, pero si no, otro, entonces necesita a alguien así para que pueda aprender de su carácter. Más que, especialmente si puede encontrar a alguien que tiene un éxito en su vida, de cómo identifica el éxito, porque hay muchas maneras para identificarlo, pero que esta persona puede ser tu mentor y puede aprender de su vida. Josué quedó con Moisés y en este proceso no solamente pues se sentó allá como una espía allá escribiendo notas, no, dice que fue llamado su servidor, sirvió a Moisés, porque uno que quiere ser buen líder tiene que aprender cómo servir primeramente. ¿Ok? La tercera cosa que quiero mencionar de eso es que aquí vemos que en el mismo verso, hablando de Moisés y Dios hablando, pero también dice, Josué estuvo ahí. Entonces aprendió de la presencia de Dios, conoció la presencia de Dios, porque estuvo con Moisés cuando Moisés habló con Dios.
No sé si Josué también habló con Dios, no sé si escuchó las palabras que dijeron Dios, pero estuvo allá en la tienda y supo que Moisés estuvo platicando con Dios. Tuvo este ejemplo. Me gusta mucho allá en el libro de Hechos, cuando habla de los diáconos, hablando de los requisitos para ser diácono allá, cuando hicieron los primeros diáconos en capítulo 6. Y habla de ser lleno con el Espíritu y tener comunión con el Espíritu. Pues Josué tuvo comunión con el Espíritu, ¿ok? Bueno, vamos a ver los eventos más importantes, los eventos claves que existen en Josué. No vamos en detalles de todo eso, pero en breve, ¿ok? Acaba de hablar de su entrenamiento que encontramos allá en Éxodo capítulo 33. En el primer capítulo del libro de Josué, vemos versos 1 hasta 9, su llamada, cómo Dios llamó a Josué. Hay una frase que Dios dijo a Josué muy repetitivamente, yo creo 4 veces en este pasaje: enfuérzate y sea valiente. Bueno, Josué fue un varón de guerra, fue un líder de la guerra. Durante el tiempo de Moisés, Josué funcionó como un general por el ejército de Israel. Pero Dios le dijo: enfuérzate y sea valiente, no para ser guerrero, sino para hacer y obedecer todo que yo he mandado a mi siervo Moisés. Muy interesante. Dios habla de la necesidad de ser fuerte, de ser valiente en obediencia, y le dio promesa para que todo salga bien. Si queremos que todo salga bien, tenemos que obedecer. Hay muchos que tienen la idea que, pues ya que somos salvos, ya que hemos recibido a Cristo, todo va a salir bien. Pero no es así. La salvación es gratis, pero todo lo demás cuesta. ¿Qué cuesta? Cuesta que dejamos el pecado, que seamos santos, ¿ok? Después de capítulo 1, ya estamos hablando de entrar allá en la tierra prometida, y Josué mandó a la primera ciudad, Jericó, unos espías. Y entraron allá en Jericó y se quedaron en la casa de una prostituta que se llama Rahab. ¿Cómo es posible? Unos creyentes en la casa de una prostituta. ¿Sabe qué? Es muy interesante. Me gusta cómo funciona Dios, porque se rompe nuestra religiosidad constantemente. De toda esta ciudad grande y fuerte de Jericó, solamente había una familia que sobrevivieron a este ataque, y fue la familia de esta prostituta. Y encontramos a esta mujer mencionada más adelante como parte de la genealogía de Jesucristo. Ella fue abuela del rey David. ¿Cómo? Pues sabe que no importa nuestro trasfondo. Lo importante es que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y aquí en capítulo 2 tenemos la historia de ella y cómo Dios usó a ella. Y obviamente fue una mujer de fe, aunque fue una mujer. Bueno, sabemos de pecado, pero uno que es de pecado no puede ser salvo. Ella fue salvo. Creo que no quedó como prostituta después de eso, pero mire, ¿ok? Capítulo 3, tenemos cuando ellos cruzaron el río Jordán, en capítulo 3, ¿ok? Y entraron. Cuando cruzaron el río Jordán, igualmente como cuando cruzaron el Mar Rojo, se secó el río. Y hay unos científicos que han dicho, sí, pero había un terremoto y el camino del río cambió en aquel tiempo y eso es como secó. Ok, bueno, Dios hizo el terremoto. Dios hizo el cambio. Dios mueve a través de cosas naturales, ok. Cada historia del Antiguo Testamento nos trae unas lecciones. Capítulo 6 habla de la conquista de Jericó, es de ciudad grande, que ellos conquistaron con estos muros grandes y anduvieron alrededor de la ciudad por los 7 días, y el séptimo día se cayeron los muros y captaron esta ciudad. Luego Dios mandó que todo de esta ciudad fuera dado a él como ofrenda, y había un varón que se llamaba Han, y él pecó y agarró unas cosas
quiso esas cosas, los agarraron, los escondieron en su carpa, y por eso cuando la ciudad, cuando ellos se fueran, los israelitas se fueran a atacar a otro pueblo chico, no ganaron la victoria porque Dios no estuvo con ellos. Pero por fin, después de encontrar el pecado de Acán, conquistaron esta ciudad, pueblo que se llama Ai, en capítulo 8. Y en capítulos 9 y 10 vemos cómo Josué trató con un grupo que se llama los Gabaonitas. Déjenme hablar de esta historia, es un poco interesante. Estoy saltando sobre leer los versos por el tiempo, ¿ok? Pero los Gabaonitas fueron un pueblo de Canaán, un pueblecito, y ellos hicieron una trampa. Ellos mintieron a Josué y los israelitas, y ellos se pusieron en ropa rota, con zapatos rotos, y llevaron pan viejo en sus bolsas, y vinieron como han venido de viaje muy larga. Y llegaron a Israel, y el pueblo de Israel, y fueron traídos delante de Josué, y somos de un pueblo muy lejos de ustedes. Y mire nuestros zapatos rotos y el pan viejo que tenemos en nuestras bolsas. Obviamente hemos venido de gran distancia y hemos escuchado de tu Dios y queremos hacer un pacto con ustedes. Y Josué, que hasta este punto, a través de todo el libro, toda la historia que está escrita allá, cada vez que tuvo que hacer algo, preguntó a Dios. Y esta vez no lo hizo. Y fueron atrapados por esta mentira. Es muy importante, es tan interesante cómo esta gente del Antiguo Testamento movieron en maneras que son tan parecidas como nosotros. Todos los asuntos del Nuevo Testamento son mostrados a través de sus vidas allá en el Antiguo Testamento. Cuando, vemos que a través de Rahab, prostituta, encontramos que aunque uno es prostituto, todavía puede ser salvo y todavía puede ser usado por Dios. Vemos Dios moviendo a través de cosas sobrenaturalmente, a través de cosas naturales, para llevarlos para que podían entrar cruzando el río. Vemos que Dios les ayudó en conquistar Jericó, pero cuando estuvieron en el pueblo en pecado, no tuvieron la presencia de Dios. Todos son asuntos del Nuevo Testamento, allá en el Antiguo. Y aquí con este grupo, que olvidaron preguntar a Dios y fueron atrapados por eso. Hay cristianos que dicen, sí, debemos preguntar a Dios, pero solamente por las cosas grandes. ¿Pero qué de las cosas chicas? Pues no debemos molestar a Dios con estas cosas chicas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios no tiene bastante tiempo para tratar con tus cosas chicas. ¿Sabe que Dios tiene bastante tiempo por todo y para todo? Y bueno, si yo he preguntado a Dios, ¿a dónde debo comprar gasolina por mi carro? Hermano, no se molesta Dios no es molestia. Y a veces, por seguir eso, Dios me lleva a una gasolinera donde puedo ministrar a alguien. Dios tiene planes por todo. ¿Ok? Y al fin tenemos en capítulo 23 y 24 la despedida de Josué. Tuvo una plática muy bien que dijo a la gente. Y este verso muy famoso. Sigue quien quiere, pero para mí y mi casa serviremos a Dios. Y es como todo el mundo cristiano tiene esto en sus casas. ¿Ok? Bueno, vamos al libro de Jueces, que es el libro siguiente en nuestras Biblias. Y algo muy curioso de este libro es que no hay ningún caso que podemos encontrar en el libro de Jueces en donde uno de los jueces está funcionando en la oficina de un juez, sentado allá en su tribunal, como pensamos en la mentalidad occidental. Pues quizás hay otra definición que podemos usar. Quizás no están usando la palabra como lo usamos nosotros. Y por la verdad es sí. ¿Qué es un juez? En el mente occidental, los griegos inventaron la oficina de juez como el concepto de un tribunal, con el juez sentado allá decidiendo y haciendo
justicia, decidiendo casos, pero hay otro punto de vista. Los griegos establecieron lo que hacemos nosotros, pero en la cultura oriental, y la Biblia está escrita más especialmente en el asunto de jueces, de la cultura oriental. El Medio Oriente, hablamos de esta área, Medio Oriente, es oriental. Uno que tiene la responsabilidad para rectificar las injusticias. Hay una gran diferencia entre esta definición y la definición nuestra. Un juez tuvo que rectificar. Cristo vino como juez, no para juzgar, sino para rectificar injusticia. ¿Cuál injusticia? La injusticia en tu vida y en la mía, el pecado en nuestras vidas. Algo tuvo que estar hecho por este pecado, esta injusticia. Un precio tuvo que ser pagado. Y no podemos pagarlo nosotros. Entonces Cristo vino a pagar este precio como juez. Pagó el precio, rectificó lo que fue injusto. Ya somos justos delante de Dios. Eso es cómo funciona. Tú y yo también tenemos la responsabilidad como jueces para tratar en la misma manera. Tenemos que funcionar como intercesores, intercediendo entre el mundo y nuestro Dios. Y rectificando los dos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Morimos por ellos? No. Les llevamos a Cristo. Eso es una obra de justicia, es una obra también de un juez. Entonces, aquí en este libro de jueces, una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que los jueces funcionaron no como jueces occidentales, sino orientales, rectificando injusticias. Dios les usó así, ¿ok? Muy bien. Este libro, el libro de jueces, es un libro de la historia que trata con el tiempo de los jueces, desde la muerte de Josué a través de la obra de Samuel, cuando el pueblo de Israel clamaron por un rey, para que ellos podían ser como todos los otros pueblos. ¿Ok? Tengo que decir que el tiempo de los jueces no empezó con este libro. Moisés fue el primer juez sobre Israel, Josué el segundo, y luego tenemos los jueces que son mencionados en este libro. ¿Ok? Básicamente el libro trata con el tiempo desde 1390 a.C. hasta el año 1043 a.C. Más o menos 250 años. Según la tradición judía, este libro fue escrito por el profeta y juez Samuel. ¿Okay? Es él que ungió a ambos, Saúl y David, como rey sobre Israel. Hasta aquel tiempo fue pasado, porque obviamente Samuel no vivió todos esos 250 años, pasaron como una historia oral. Todos los pueblos antiguos tuvieron historia oral, pasaron de generación en generación hasta que alguien lo escribió. ¿Ok? Bueno, tenemos que hablar, hay una muestra aquí en este libro de cómo Dios funciona para corregir, que me gusta mucho. Básicamente, Dios tiene un sistema, y voy a mostrarles ese sistema, para tratar con gente y con su pecado. Y si tomamos la historia, y por favor tomen un tiempo para leer esta historia, de capítulo 2, versos 7 hasta 19, se encapsula muy bien todo el concepto de cómo está este libro de jueces. Es como un resumen de la historia, porque la historia es muy repetitiva. Sí, hay varias cosas específicas que fueron pasadas, como en el libro de Sansón y Gideón, pero en general, hablando del libro, hay unos pasos que repitieron. Y voy a mostrarles. Okay. Primeramente, tenemos que el pueblo de Israel volvió a pecar. Se dejaron el camino de Dios y entraron por nuevo en pecado. Típicamente con mucha idolatría, sirviendo a los dioses falsos de los pueblos alrededor de ellos y lo demás de pecado. ¿Okay? Dios se fijó obviamente en eso. Y Dios hizo 3 pasos para intentar de llevarles a arrepentimiento. Esos 3 pasos, y siempre lo hace estos 3 pasos con nosotros, ¿ok? Primeramente, con su palabra.
Cuando estuvimos en la clase hablando acerca del tabernáculo, les hablé de que el fuente de bronce funciona como un espejo, como la Biblia funciona como un espejo, mostrándonos nuestros corazones. Segundamente, a través de los profetas, mandándoles una palabra. Siempre Dios tiene gente que se usa para tratar con los que son en pecado, para intentar de cambiar sus corazones. Puede ser alguien que no es un profeta, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, pero funcionando como los profetas, clamando o llamándoles a arrepentimiento. Y luego dándoles a los pueblos hitas, los menonitas, amanitas, etcétera, etcétera, para castigarles, como dice en el Nuevo Testamento, yo creo es en 2 Corintios, dales al diablo por el castigo de su carne para que sus almas puedan ser salvos. Si se encuentra en un caso que se parece como está bajo el castigo de las hitas, sabes dónde está, ¿ok? Bueno, entonces después de recibir este castigo, el pueblo clamó por la ayuda de Dios. Ellos volvieron a Dios y ellos clamaban por la ayuda de Dios. Y Dios levantó un juez para rescatarles de sus problemas, de estos hitas, pueblos hitas. Y el pueblo sirvieron a Dios por un rato, básicamente por la vida de aquel juez, pero cuando murió este juez, se regresaron a su idolatría y su pecado. Es un ciclo que vemos a través de todo el libro, vez tras vez, regresaron a estos problemas. ¿Por qué regresaron a estos problemas? Pues porque el pueblo no fue fiel. Es una cosa tener un entendimiento que hemos recibido por enseñanza. Es otra cosa tener un entendimiento que tenemos en el corazón. Es porque es muy importante que recibimos revelación de la palabra. No es bastante recibir enseñanza de la palabra, porque la enseñanza está aquí y la revelación está aquí. Y lo que está aquí no siempre nos controla, pero lo que está aquí muchas veces nos controla. Necesitamos que la palabra de Dios llegue a ser revelación fuerte en nuestros corazones para que podamos mantenernos. Eso es un problema que he visto mucho, especialmente en misiones, que tristemente muchos misioneros que han sido mandados a varios países no fueron bien entrenados y conocieron mejor tradición y doctrina de sus denominaciones que conocieran la palabra de Dios. Pues entonces enseñaron doctrina en vez de enseñar la palabra. ¿Y porque enseñaron doctrina? ¿Qué pasó? Pues la gente aprendieron lo que enseñaron. Y cayeron en traición, cayeron en cosas que no fueran de Dios. Y en vez de seguir a Dios con todo su corazón, formaron un tipo de cristianismo que es muy tonto, con muchas ideas falsas, muchos conceptos, mucha religiosidad, mucho legalismo, y no sirven a Dios con todo su ser. Nadie puede mantenerse bien con Dios, sino que la palabra llegue a ser revelación en sus corazones. Necesitamos todos recibir revelación, y aún más cuando somos en el ministerio. O si no, Dios puede volver a entregarnos otra vez a los hitas. Todavía hay hitas, aunque no son llamados así. Hay gente a cuales Dios nos entrega, más que todo al diablo, por el castigo de la carne. ¿Sabe que Dios no está tan interesado en el estado de tu carne, ni el estado de tu cuenta del banco? Dios está interesado en el estado de tu corazón. Y si tiene que destruir su cuerpo, si tiene que destruir su cuenta del banco, si tiene que destruir su casa, si tiene que destruir su carro del año, no le molesta a Dios. Lo hará. ¿Por qué? Porque quiere que seamos salvos, que seamos viviendo con todos nuestros corazones por Él. De los 12 jueces que son mencionados en el libro de jueces, solamente hay 2 que son mencionados con detalles de sus vidas. En efecto, unos de los jueces son mencionados nada más unos 2 o 3 versos, un paráforo.
Pero encontramos más que todos son mencionados Gedeón y Sansón. Estos dos son mencionados con mucho detalle en sus vidas. ¿Por qué solamente encontramos detalles de estos dos y no lo demás? Tenemos que tomar en cuenta que todo lo que pasó en la historia bíblica no está incluido en la Biblia, ¿ok? Hay muchas cosas. Aquí vemos que no todo está escrito de estos otros jueces, pero quizás había más hecho en la vida de Gedeón y más hecho en la vida de Sansón que fueron importantes y además que fueron algo que podemos usar nosotros como lección en nuestras propias vidas, ¿ok? Entonces, por esta razón, podemos ver en sus vidas mucho. En efecto, si quiere ver una historia muy interesante o una lección muy interesante, mira la vida de Sansón. Es varios capítulos ahí. Y en la vida de Sansón encontramos que mucho de lo que hizo Sansón no fue hecho por una razón directa. En efecto, mucho de lo que él hizo fue hecho por su propio gusto, por su propio enojo en contra de los filisteos. Bueno, toda la cosa entre él y la mujer de los filisteos, de sus enemigos, hasta que pidió a sus padres una esposa de otro pueblo. Se hizo muchas cosas falsas. Una gran falta de integridad. ¿Qué quiere decir integridad? La integridad es hacer lo bueno y lo recto, aunque le cuesta. Y no podemos ver eso en la vida de Sansón. Dios usa cualquier persona, no tiene que ser perfecto para ser usado. Bueno, obviamente por uno que es perfecto, uno que es recto, uno que es santo, puede ser más. Y en efecto, en la vida de Sansón encontramos que Dios hizo más a través de su vida en su último momento de la vida, que fue su único acto de justicia, de integridad. Porque allá a la fin de su vida estuvo ciego, estuvo en cautividad a sus enemigos. Y allá pidió a Dios, Dios, dame mi fuerza una vez más. Y ellos quisieran, sus enemigos estuvieran en fiesta en un templo, y ellos dijeron, vamos a llevar a Sansón para que nos puede dar, no podemos reír, podemos dar un show. Y le sacaron, y había las dos columnas, y le ataron los dos. Y pidió en este momento, Dios, dame mi fuerza una vez más. Y si tengo que morir, me muero. Y Dios le dio su fuerza y tumbó el templo. Y dice allá que mató más de sus enemigos en el momento de su muerte que mató en los 30 años de su servicio antes. ¿Cómo? Un momento de integridad. Si quiere ver a Dios moviendo muy fuerte en su vida, hazlo con integridad. Hazlo con santidad. Porque Dios puede mover más fuerte a través de una vida así. Bueno, vamos al libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro un poco interesante porque no se trata con un israelito, no se trata con el pueblo de Dios, se trata con una mujer del pueblo de Moab que se llama Ruth, que fue casada a un varón judío, pero él se murió. Y se trata con él después de la muerte de su marido. Y esos eventos pasaron más o menos durante la época del rey Gedeón. ¿Ok? Según la tradición judía, este libro fue escrito por el rey y profeta Samuel. Igualmente como el libro de Jueces fue escrito por él. Si consideramos que el pueblo de Israel falló en el servicio al Señor mucho durante el tiempo de los jueces, y podemos ver eso muy claro en el libro de Jueces, este libro nos muestra que todavía había unos pocos fieles a Dios, lo que se llama remanente. Me gusta mucho esta palabra remanente. Es una palabra que a mí es muy importante. El remanente, unos dicen que la iglesia es el remanente, pero no estoy seguro que no es así, porque en los tiempos bíblicos todo el pueblo de Dios no fue parte del remanente. Igualmente hay mucha gente en la iglesia, en cualquier iglesia, que hasta que no son salvos, que dicen que sirven a Dios, pero pues domingo por la mañana sirven a Dios y sábado por la noche están allá en la cantina, o un club. Tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo.
¿Cómo podemos decir que ellos están sirviendo al Señor? Hay mucha gente así. Pero a ese grupo siempre ha existido el grupo que se llama el remanente. El remanente está mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, pero en el Antiguo. Y son los que mantuvieron fiel a Dios mientras que todos los demás no lo hicieron. Cuando Elías se fue y se escondió en la montaña y dijo, Señor, soy el único. Y Dios le dijo, no, todavía tengo un remanente que no doblaron sus rodillas a Baal. Dios siempre tiene su remanente. Entonces, Ruth, aunque no fue judía, no fue israelita, fue parte del remanente. Y Dios siempre tiene su remanente, ¿ok? Aunque este cuento no se parece religioso en ninguna manera, nos muestra un gran paralelo con nuestro Señor como el Redentor pariente. La obra de Cristo fue para ser Redentor por nosotros. Cuando Ruth decidió ir a Israel con Noemí, ella literalmente convertía al judaísmo. Entonces fue la primera conversión o primer acto evangélico de evangelismo que podemos ver en la Biblia. Podemos hacer el bosquejo breve de este libro en 4 partes. Es un libro corto. La decisión de Ruth para ir con su suegra Noemí, el servicio de Ruth sirviendo a su suegra, el descanso de Ruth y finalmente la recompensa de Ruth. Ella recibió una gran bendición por su fidelidad. Y déjeme decir que esta mujer recuerdo que yo he mencionado que esta mujer, la prostituta, Rahab, fue una de las 2 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesucristo. Ruth es la otra, ¿ok? Llegó a ser abuela de rey David, una de las 2 mujeres que se encuentran mencionadas en los evangelios. Acabo de decir eso. ¿Qué se pasó con esta mujer? Dejó de estar con su pueblo para regresar con Naomi a su pueblo de Israel. Después de la muerte de su marido y su suegro, los 2 murieron. Y regresaron allá y encontraron que estuvieron en pobreza, pero los israelitas tuvieron por parte de la ley que cuando ellos cosecharon, no deberían cosechar hasta las esquinas. No deben cosechar muy bien. Deberían dejar un poco. Entonces ella se fue a cosechar después de los trabajadores para que podían tener para comer, por ella y su suegra. Y a través de eso encontró que estuvo trabajando en el campo de un familiar que se llama Boaz. Y Boaz se encontró de esta mujer y preguntó de esta mujer y mandó a sus siervos, deja un poco extra por ella. Y le permitió comer con ellos. Y por su fidelidad se mostró a ese varón que ella fue una mujer muy buena y muy fiel. Y por último lo que pasó es que Boaz se casó con esta mujer. Este término que usé, este redentor pariente, es un familiar que se hace la obra de redención. La redención que se hizo fue por la tierra que perteneció a Noemí o a su familia. ¿Ok? En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando vendieron una propiedad, lo vendieron solamente hasta la fin de 50 años. Y tuvieron que volver eso a la familia que estuvieron los dueños para que siempre las familias regresaran a tener su tierra. Entonces, como lo vendieron por un tiempo, ¿ok? Y él pagó el precio para que Noemí pudiera tener la tierra que perteneció a su familia y no tuvo que mantenerse pobre. Y en este proceso también se casó con Ruth y Ruth recibió recompensa por su fidelidad. Es una buena muestra porque Cristo también lo hizo por nosotros. Él como familiar hizo redención por nosotros. Pagó el precio por nuestras faltas para que podamos regresar a la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que se llama el reino de Dios. Que podemos ser ciudadanos del reino de Dios. Podemos regresar a ser en buena relación con Dios. Justificado, literalmente quiere decir, en buena relación con Dios. Pues hermanos, bueno, vamos a pararnos aquí. Hemos platicado de estos 3 libros y en la próxima vez
continuamos con la historia de Israel. Que Dios lo bendiga.